Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver hoy cómo he construido este juego de ingenio casero y también trataré de resolverlo para sacar esta anilla. Es un pequeño reto que requiere un poco de paciencia y que resulta muy divertido. La construcción es bastante fácil, ya veréis. En el pasado ya he construido otro par de juegos de este tipo y eran más sencillos de hacer, de lograr la solución, es a lo que me refiero exactamente. Este es un poquitín más complicado. En cualquier caso, ya se puede ver que siempre he sido aficionado a estas cosas y también a los juegos de habilidad y demás. Bueno, venga, vamos a ver cómo se hace. Básicamente he utilizado un par de palillos chinos, unos 30 centímetros de alambre grueso y un trozo de madera para la base, también 30 centímetros de cordón y una anilla que he encontrado por casa. Todo lo voy a pegar con pegamento rápido. De la parte más redonda de los palillos he cortado 4 trocitos. Miden 84, 67, 50 y 33 milímetros respectivamente. En este tubo he dado algo más de 4 vueltas completas con el alambre. Tienen un diámetro de 21 milímetros, pero no hace falta que sean justo de esta medida. Las corto todas en línea y así de esta forma me salen ya las 4 anillas que necesito y una más de repuesto. En cada uno de los palitos redondos he taladrado un agujero cerca de un extremo con una broca que a ser posible sea del mismo diámetro que el alambre que hemos utilizado. En cada uno de los agujeros voy a colocar una anilla de forma perpendicular. La cierro lo mejor posible y le pongo una gotita de pegamento rápido. Con la marca negra me aseguro de que está bien centrada en el medio. Las dejo que se sequen completamente. Tengo aquí esta madera que mide 14 por 7 centímetros y le he hecho 4 agujeros a estas distancias que estáis viendo. También tiene 2 pequeños agujeritos para la cuerda. La he lijado un poquito y antes de seguir el montaje le he dado un par de manos de barniz. Coloco ya los palitos con la anilla. Antes le he puesto en la base una gotita de pegamento. Si alguno no ajusta perfectamente, antes de poner el pegamento se le puede dar una vuelta de cinta de carrocero. En los agujeros pequeños pongo la cuerda y también la fijo con una gota de cianoacrilato. Bueno, nuestro juego de ingenio está listo y ahora viene lo más curioso. A ver cómo os explico la solución, cómo podemos sacar la anilla, que es de lo que se trata. Al construirlo lo he dejado así con la anilla dentro y aún no he tenido tiempo de practicar. Tampoco quería estar media hora arriba y abajo hablando mientras trato de hacerlo. Ya sé que hay canales que se dedican casi exclusivamente a este tipo de puzzles y otros juegos de ingenio y habilidad y hablan sin parar mientras tratan de resolverlos, siempre con la misma imagen en la pantalla. En general, en casi todos los vídeos procuro hacer justamente lo contrario, introducir planos y tomas nuevas constantemente para que no resulten aburridos. En fin, no es el caso y además puede que por pura chiripa creo que he llegado a un punto en el que ya se ve muy fácilmente cómo hay que hacerlo. Un par de pasaditas más y quedará listo. Rodeamos la última anilla. ¡Genial! Aquí está, con la anilla fuera. En principio soltar el cordón y sacar la anilla me ha parecido bastante sencillo. Me imagino que volver a colocarlo como estaba al comienzo puede ser más complicado. Voy a intentar hacerlo más veces hasta que pueda de forma casi automática y entonces trataré de grabar un pequeño tutorial y os lo dejo en la descripción. Bueno, pues nada más por hoy, animaros a construir uno con los materiales que encontréis en casa y a divertirse. Venga, chao, hasta pronto.